Me permitiré describir una semblanza breve de los ponentes que hoy nos acompañan. Estará con nosotros Marina Kiskowski. Ella es educadora, licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el DIE Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional, doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el DIE Cinvestav del IPN, con la tesis Seleccionar información en Internet, problemas y soluciones de los nuevos lectores ante la confiabilidad de las fuentes digitales de información. Ingresó a la DGESCA en 1996 en el área de cómputo para niños, donde realizó actividades de desarrollo de materiales educativos, formación de profesores e investigación didáctica sobre el uso de las TIC para la educación básica y la educación especial. En 2009 se incorporó a la coordinación de Hábitat Puma como responsable del Departamento de Formación Didáctica en el uso de TICs. En mayo del 2011 se hizo cargo de la Coordinación de Tecnologías para la Educación, antes Hábitat Puma, donde lleva a cabo la coordinación y desarrollo de proyectos de formación docente en el uso de TICs, evaluación de habilidades digitales, integración de dispositivos móviles en el aula, diseño y desarrollo de estrategias de formación de profesores en colaboración con otras dependencias de la UNAM, diseño y operación de seminarios de asesorías para la integración de TIC en los planes de estudio de varias facultades y escuelas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones en revistas científicas de divulgación, así como capítulos de diversos libros. Actualmente imparte taller de tecnología educativa en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Pedagogía. Dirige tesis de licenciatura, maestría y posgrado y es autora de Estudiantes de la MADENS. Participa como dictaminadora en revistas como La Redie y Perfiles Educativos. Pues bienvenida, maestra Marina. Muchas Bien. gracias, Esther. Continuamos con Arturo Muñiz Colunga. Labora en la Coordinación de Tecnologías para la Educación de GETIC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Comunicación Social y maestro en Desarrollo y Planeación de la Educación. Ambos grados otorgados por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es asesora a distancia del Bachillerato BAUNAM. A partir del 2010, se integró a la Coordinación de Tecnologías para la Educación, donde ha configurado, desarrollado e impartido talleres y diplomados con diversos contenidos para la formación e integración docente en el uso de TIC, además del acompañamiento tecnopedagógico de la oferta educativa de la coordinación. Actualmente está a su cargo el seguimiento administrativo y logístico de diversos eventos académicos de formación de profesores en el uso de las tecnologías digitales, principalmente los dirigidos al sistema del bachillerato de la UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria. Ha colaborado también con instituciones como la UAM, Unidad Lerma, Conocer y CEP. Asimismo, ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales sobre el tema de educación y TIC. Bienvenido a esta conferencia, maestro Arturo Muñiz Colunga. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias. Gracias. Continuamos con nuestra tercer ponente. Ella es María Elizabeth Martínez Sánchez, jefa del área de formación didáctica en uso de TIC, coordinación de tecnologías para la educación de la DGTIC. Ella es egresada de la maestría en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una licenciatura en Trabajo Social por la misma máxima casa de estudios. Tiene la licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tiene actualmente una experiencia de 19 años en la labor académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace 14 años. Tanto en el sistema presencial como en la educación abierta y a distancia. Ella es experta en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de formación docente en el uso de TIC, que involucran diseño y desarrollo didáctico, instruccional y tecnológico de eventos académicos, así como en la formación de formadores para la modalidad e-learning. Ha colaborado en proyectos de investigación en la Facultad de Odontología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Sea bienvenida, maestra María Elizabeth Martínez Sánchez. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues... Muy bien, pues bueno, sin más preámbulo, es para nosotros, como siempre, un placer darles la cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. El Centro de Formación Continua, siempre preocupado por generar espacios de reflexión académica, continúa con este ciclo de conferencias. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por estar con nosotros. Cedo la palabra a nuestros ponentes. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Y pues, sin más, vamos a comenzar. Les vamos a pedir, por favor, que ingresen a esta página, a lo mejor algunos conocida por ustedes, kahoot.it, por favor, ya que, pues bueno, tenemos preparado para ustedes una actividad sorpresa, como se acaban de dar cuenta, y vamos a retomar algunas cosas que han visto en el diplomado y en la conferencia anterior. Entonces, ahorita que ustedes hayan ingresado a esta página, por favor, les pedimos que ingresen este PIN 716-8864. Si son tan amables y ponen ahí su nombre. Sí, nada mejor para despertar que un examen sorpresa. Y para relajarnos un poco. No se preocupen porque no les vamos a pasar los resultados a Homero, así que no va a afectar su calificación del diplomado. Bueno, ya tenemos a Genaro. Seguimos esperando a los participantes. Vero, bienvenida. Moisés, bienvenido. Si alguien tiene problema con su conexión o alguna dudita, en el chat también los vamos apoyando en lo que se van incorporando con mucho gusto. En el chat, para quien nos preguntaba, la URL, si teclean ustedes en su teléfono o en web, kahoot.it, los va a llevar directo a una paginita que les va a pedir un PIN. Entonces, el PIN es 716-8864. Ah, ya somos muchos, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto, Moisés. Muchísimas gracias. Moisés está desde la aplicación del teléfono.
Sí, de pronto es más fácil, ¿eh? Y piensen también de pronto en sus alumnos, que cuando de pronto dejamos este tipo de actividades, para ellos es muchísimo más fácil hacerlo a través del celular, como lo están haciendo algunos de ustedes. Ujú. Tenemos 13, nos faltan algunos. Para poder comenzar, vamos a dar un minuto más para que se integren los demás compañeros y si por alguna razón ya no se pudieron integrar, no se preocupen, iniciamos la actividad y la van siguiendo. Sí, todavía da tiempo para quienes se acaban de conectar a la conferencia. En el chat Arturo ya puso el enlace. Entramos a Kahoot y les va a pedir el número que figura en pantalla grande, el PIN 716-8864. Y es para hacer una actividad entre todos, para romper el hielo y empezar a hablar del tema que nos convoca. Con un lindo examen sorpresa, nada mejor. Que como es virtual no les pudimos decir, saquen una hoja. Pero bueno, vamos a comenzar. En este momento ya le voy a... Perdón, sí, Adriana, hablando de evaluación, justamente, ese es el tema. ¿Tú crees que ya son 15 apenas de 20? No, de 19. ¿Cómo ve, doctora? ¿Sí o nos esperamos un poquito? Tantito, mira, ya se conectó alguien más. Y otra más, muy bien. Para hacer números redondos, a la 1:20. A la 1:20 lo cerramos. Perfecto, ¿no? Va. Un minuto, muy bien. Listo. Voy a darle que ya no ingrese nadie más. Y vamos a comenzar. Entonces las preguntas van a aparecer en mi pantalla y en su celular o en su web, ustedes van a contestar lo que consideren la respuesta correcta. Comenzamos. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Elijan el color. Exacto, a través del color y recuerden que tenemos un tiempo, 9, 8, 7, para enviar la respuesta. Ay. Listo. Bueno, aquí tenemos nuestras respuestas y pues sí, la correcta es la roja. Tradicionalmente la educación se define como instruir, amaestrar o adoctrinar. Por ahí tenemos a unos compañeros que tenemos que revisar estas conceptualizaciones. Vamos a ver cómo va el podio. Hasibi es quien va ganando. Genaro, a él le va pisando los talones. Bernardo, Homero y Aide están entre los 5. Vamos a la siguiente. Desde el modelo educativo del CCH, la definición de educación Entonces ahí les coincide o les tiene que coincidir con los colores y el triángulo, rombo o círculo. Muy bien. Muy bien, esta la tuvimos bien casi todos. Efectivamente, se refiere a aprender, a hacer y a aprender. Vamos a ver cómo va el podio. Bernardo rebasó a Hasibi. Ya desbancaron a Cerradísimo, Hasibi. cerradísimo. Vamos, Homero, vamos, Heidi.
Pero Genaro, sigan los 5 primeros no se mueven. top Vamos a five. la siguiente. Ingrid, ¿Verdadero o falso? espera, bueno. En tu pantalla, no en la que estamos proyectando, tienes que elegir la respuesta. A ti te salen nada más los colores. Raúl, estamos haciendo una actividad, pero como ya habíamos empezado, no te podemos integrar. Simplemente ahorita que termine vamos a platicar sobre ello. No te preocupes. ¡Ih! Vamos. Casi todos. No, Homero está así de que quiere ser el ganador, le quiere desbancar por ahí a Bernardo. Vamos a la siguiente. La educación a distancia se caracteriza por... Ahí, ¿cuál eligen? ¿La roja, la azul o la mostaza? Bueno, ya estamos casi a la mitad, Wow. ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a ver cómo va el podio. Moisés ya Y está on fire o está en fuego, reviró. Moisés. Además, vamos a la siguiente y última. ¿Cuál fue la primera universidad a distancia del mundo? Está Recuerden que pueden difícil. utilizar cualquier recurso, ¿eh? En los 30 segundos. A ver qué pasa, a ver cómo encuentran esa pregunta desde sus dispositivos. Pues, ¿qué creen? Que nosotros también pensábamos que la Open University y no. Es la Universidad de Sudáfrica que se fundó 10 años antes que la Open University. Y vamos a ver, pues, ¿quién ganó? El podium de ganadores. Wow, ¿qué tal, eh? Contra Bernardo. Y le siguen pisando los talones Ingrid y Pedro. Bueno, vamos a terminar con nuestro examen sorpresa. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Ay, de pronto avanza muy rápido. Bueno, este examen sorpresa nosotros lo queríamos hacer y empezar con él justamente por esto que de hecho en el chat nos estaban poniendo, ¿no? Hablando de evaluación, justo. Bueno, vamos a suponer que esto realmente fuera una evaluación y que de pronto, pues con nuestros estudiantes o con nuestros demás compañeros, pues bueno, hacemos un examen sorpresa, ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué esperaban encontrar este examen sorpresa y además como en estas condiciones? Que fuera así como más de juego, más de ver quién sabe más, quién va a llegar al podio. Pueden utilizar las reacciones, ¿eh? De pronto sí, no. Si a alguien se le ocurre, puede participar, levantar la mano también. Pueden utilizar el chat. Recuerden, tenemos muchos medios y formas de expresarnos para empezar a interactuar. Pudimos observar justo en esta aplicación, desde esas situaciones de no pude entrar al Kahoot, no le entendí, acabo de llegar, ¿qué están haciendo? Todo eso tiene que ver justamente desde esta actividad del inicio. Nos dice Bernardo Adriana, levantó. adelante, Bernardo adelante. levantó la mano. Perdón, es que Bernardo levantó la mano. Gracias. Pues Adelante, Bernardo. Gracias. A mí la verdad me gusta mucho este tipo de dinámicas. Siento que rompe muchísimo con la monotonía que de repente podemos llegar a tener en cualquier situación, no solamente en línea, sino también en las clases presenciales. Se puede utilizar fácilmente este tipo de dinámicas que pueden ayudar muchísimo. Y como examen se me hace como genial porque como que la palabra examen ya automáticamente a todos los alumnos los pone en shock y
no sé, como que se bloquean o algo así, entonces como que causa un poco de frialdad eso del examen. Ok, gracias, Armando. Y Marina, se Estás, está poniendo buenísimo el chat, perdón. sí, Sí, justo. Justo es lo que iba a comentar. Por ahí quieren la revancha. Al final de la sesión, si nos da tiempo, les ponemos la revancha para que ahí ustedes vayan ahí viendo cómo cambian el podio. También por ahí que nos dicen, ¿no? Bueno, no lo esperaba. Para cuando ya lo entendí, ya había pasado todo. Entonces no supe ni de qué se trataba el asunto, ¿no? Entonces, está muy interesante esto que están poniendo en el chat. Arturo. Adelante, muchas gracias. Efectivamente, son recuperar esas ideas. No lo esperaba, me ganó el tiempo. Hay quien ya quería la revancha, hay una lógica, aunque sí no es tan difícil, pero con el tiempo que pusimos, a propósito totalmente, entre cada pregunta, pues dices, hijo, si yo nunca había entrado, aunque puede ser muy intuitivo, ya cuando agarré la onda ya era la pregunta 3 o la 4, ¿no? Muy bien, adelante, seguimos con la presentación. bueno, yo Doctora. nada más sí quería comentar. Mira, Marta, sí, a muchos nos pasa cuando no estamos acostumbrados a usar esta aplicación, pues nos confundimos, no sabemos dónde es que hay que dar clic, dónde tenemos que interactuar y eso pues es normal, ¿no? Y bueno, la gran pregunta es si esto fue una evaluación y espero que la podamos responder al final de esta conferencia. Vasily. No, no, ¿quién sigue? Tú. No, iba yo, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, creo que esta pregunta la tendremos que contestar al final y esperemos que toda esta plática sirva para pensar, ¿no? En qué es evaluar, partiendo de algo que pues ya estaba puesto en el módulo de evaluación, donde hay una distinción importante entre evaluar y calificar. ¿Por qué decimos que no es lo mismo evaluar que calificar? Porque bueno, el proceso de calificación es un proceso institucional que tiene que ver con la acreditación y con el funcionamiento de todo el engranaje institucional, donde los estudiantes acreditan, aprueban o no aprueban. Y pueden ir pasando de un nivel a otro, de un semestre a otro, o materias que sean secuenciadas, pero que finalmente es un mecanismo institucional que le permite a la institución poder entregar un comprobante, una acreditación de que el estudiante tiene ciertos conocimientos y ha alcanzado ciertos conocimientos en un nivel educativo. Sin embargo, la distinción con la evaluación es bien importante. ¿Por qué? Pues porque la evaluación del aprendizaje en realidad es un proceso que se da de manera permanente durante toda la interacción que tenemos con los estudiantes y que tiene que darse como un diálogo, una comunicación entre el profesor o la profesora y los estudiantes y también entre los estudiantes mismos. Evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje son dos procesos que tienen que ver con cómo hacemos para que tanto nosotros como los estudiantes podamos ir monitoreando el grado de avance en el aprendizaje de distintas disciplinas conforme a lo que se espera que aprendan los chicos en un cierto nivel educativo y en una asignatura. Dado que es un proceso, no es un momento, en tanto que la acreditación o la calificación sí es un momento. Nosotros tenemos obligaciones institucionales de poner una calificación en determinados periodos, en determinados momentos. En cambio, la evaluación es un proceso que se da durante todo el semestre o el periodo que nos toque interactuar con determinado grupo de estudiantes. En tanto proceso, es un conjunto de actividades que tienen que también producir aprendizaje. Es decir,
tanto poder observar cómo se va avanzando en el aprendizaje, como dar elementos para continuar aprendiendo. Entonces, creo que la primera distinción importante es entre el momento en que se pone una calificación y el proceso de evaluación, que es a lo largo de todo el periodo que estamos con los estudiantes. Aquí sí. Y bueno, le paso la palabra a Arturo. Gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, sí. Aquí tenemos empezar a definir o identificar qué aspectos tenemos respecto a la evaluación. En la UNAM en general, y yo sé que de manera muy particular en el CCH, porque se ve desde los cursos propedéuticos o en las reuniones en los distintos colegios, se identifican 3 grandes elementos o tipos de evaluación: diagnóstica, sumativa y formativa. La diagnóstica se realiza al principio del curso o actividad académica y nos va a servir o tiene la finalidad de conocer el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que tienen nuestros alumnos respecto al tema o al curso completo. Aquí les damos una recomendación muy útil, sobre todo para, como en estos momentos, cuando tenemos cursos remotos o de por sí son cursos de manera dual, es decir, presenciales o a distancia o totalmente en línea. Se aprovecha el tipo de evaluación diagnóstica para conocer también los recursos tecnológicos con los que cuentan nuestros alumnos, en medida de lo posible o de mayor o menor forma. Es decir, la conexión a Internet, podemos aprovechar este espacio para conocer su nivel de conexión a Internet, si se conectan en casa de un familiar o de un amigo, a través de qué tipo de dispositivo lo hacen, si hay un horario mejor o ideal para la conexión. Ese tipo de elementos también pueden ponerse en juego en la evaluación diagnóstica y nos van a dar mucha información a nosotros como profesores para adecuar de la mejor manera posible nuestros cursos. Luego tenemos la evaluación sumativa. Esta es como la clásica, que se compone de la suma de valores efectuadas durante un curso o la actividad académica específica, que al final nos va a dar una información sumativa, una calificación, se asigna una calificación, ya sea aprobatoria o reprobatoria, según los lineamientos de nuestro curso o de nuestra institución en general. Y después viene la formativa. Aquí hago un énfasis muy importante para la educación remota, para la educación en línea, porque aquí va a entrar en juego ese concepto que hemos escuchado todos, ya sea de manera de realimentación, retroalimentación o feedback. Es el que se utiliza para para monitorear o dar seguimiento, progreso del aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos, con la finalidad de ofrecerles una retroalimentación, ya sea informal o formal, qué hizo bien, cómo puede mejorar. Más adelante vamos a ver con detalle cómo se puede abordar y cómo se enriquece el tipo de evaluación formativa, pero partimos ahorita de este elemento que estoy seguro que todos conocíamos de alguna cierta manera, pero que dejamos claro para seguir adelante en nuestra presentación. Adelante. Bueno, siguiendo justamente con esta parte de los instrumentos de evaluación que podemos utilizar de acuerdo con estos tipos de evaluación que ya nos ha comentado el maestro Arturo, bueno, existen algunos, por ejemplo, de tipo cuantitativo, ¿no? El examen objetivo, el quiz, la lista de cotejo, la rúbrica, que nos permiten tener de pronto como una evaluación o como una cuantificación de lo que estamos solicitando. El examen objetivo es el que todos conocemos, ¿no? El que comúnmente realizamos con diferentes reactivos y que tiene pues una respuesta correcta, y lo cual eso nos permite de pronto tener como un número cerrado con esto que se comentaba también al inicio, que comentaba la doctora Kriskowski, de que bueno, dentro de nuestro sistema tenemos que poner una calificación, la cual es el número que de pronto nos arroja este tipo de instrumentos. El quiz es un instrumento como el que acabamos de realizar con el Kahoot, ¿no? Así, tal cual, algo muy cortito, algo con un instrumento
con preguntas y con respuestas muy cortas y que además se caracteriza por tener el tiempo, ¿no? Que de pronto esto le mete también un poquito como de presión al estudiante de, bueno, tienes solamente ciertos segundos o ciertos minutos para poder contestar este tipo de instrumentos. La lista de cotejo, seguramente muchos de nosotros la hemos utilizado, sobre todo a lo mejor en la parte más dura, como por ejemplo con las matemáticas o con física o con química o biología, donde tenemos que verificar que algo existe o no existe, ¿no? Que les estamos pidiendo a los estudiantes, no sé, que a lo mejor tengan en el laboratorio su bata, que tengan todos los instrumentos ordenados como se solicita para realizar la práctica, etcétera. Y la rúbrica, que es otro instrumento que también nos permite tener un número específico, pero que la rúbrica tiene la caracterización de tener niveles de desempeño, lo cual nos permite tener un proceso o seguir un proceso de aprendizaje que tiene nuestro estudiante. Siguiendo con esto de los instrumentos de evaluación, hay otros que son como más de tipo cualitativo, como por ejemplo el portafolio de evidencias, que nos permite igual seguir un proceso, pero más minucioso, ¿no? Y siguiendo con el modelo educativo que tenemos en el colegio, que se presta muchísimo para trabajar, por ejemplo, por ABP o aprendizaje basado en proyectos o problemas, el portafolio es uno de los instrumentos que nos permite evaluar este tipo de procesos. La demostración, donde el estudiante tiene que ejecutar de manera real o simulada algunos conocimientos o habilidades que se le solicitan de acuerdo a los conocimientos que se le han enseñado en los contenidos. La exposición oral, ¿cuántos de nosotros no hemos de pronto solicitado a los estudiantes que tengan que exponer un tema para verificar si realmente lo entendieron, si realmente lo comprendieron y si realmente lo pueden de pronto completar o compartir con los demás? La simulación, este es un instrumento relativamente nuevo. Seguramente han escuchado muchísimo de los simuladores, sobre todo otra vez en la parte más, más de procedimental, como por ejemplo los simuladores para física, para química, para poder realizar estos experimentos, sobre todo ahora en la educación a distancia, que difícilmente podemos realizar de manera física en un laboratorio, pero que a través de los simuladores podemos pues trabajarlos bastante bien. El ensayo, el cual nos permite que el estudiante a través de, de una redacción pueda contrastar sus ideas, pero además argumentar, ¿no? Argumentar por qué está de acuerdo con un autor, por qué está de acuerdo con otro, etcétera. El estudio de caso. El estudio de caso que también se trabaja muchísimo en diferentes disciplinas, donde podemos estudiar desde la parte social, ¿no? Una comunidad, un individuo, una familia, etcétera, o también en la parte de evidencias, sobre todo en la parte clínica, ¿no? Como para poder estudiar qué pasa con ciertos comportamientos que se tienen, y finalmente la resolución de problemas, en la cual pues nos permite verificar si el estudiante realmente tiene todas esas habilidades, conocimientos y actitudes para poder resolver problemas de la vida real. Muchas gracias, Eli. Adelante, doctora. Ahí a lo mejor, Marina, nos hacen dos preguntas. La primera es, no entiendo cómo funciona Kahoot. Bueno, ahorita ya nos explicaba justo hace unos momentos que el Kahoot es un instrumento del tipo quiz, es un instrumento que nos permite, como las tecnologías digitales, para hacer evaluaciones, exámenes, cuestionarios en tiempo real. Si las condiciones no lo permiten, se pueden hacer en tiempo real. Si quieren, después vemos con más detalle cómo funciona Kahoot, pero hay una versión de paga, una versión libre como la que utilizamos el día de hoy, y en tiempo real se pueden hacer configuraciones, se pueden desarrollar preguntas que se comparten con el grupo para ir viendo las respuestas y los resultados en vivo. Y después nos preguntan,
¿Cuál es la diferencia entre instrumento de evaluación e instrumentos para recabar información para la evaluación? No sé si ahí quieran compartir algo o podemos partir, ahí lo que identifico más con la pregunta, no veo, creo que también la pusieron en el chat, fue de Meli Valenzuela. Más bien podríamos hacer la distinción entre instrumentos de evaluación, como los que acaba de enumerar la maestra Eli, y estrategias de evaluación, que ya es la utilización específica de esos instrumentos acorde o afines a los objetivos, a nuestros propios objetivos dentro de las actividades o cursos completos. Adelante, compañeras. Tu micrófono, Marina, creo que no está entrando. Gracias. Gracias. Podríamos agregar a lo que acaba de decir Arturo, que cuando nos enfocamos en una evaluación más de corte cualitativo con los instrumentos que mencionaba Eli, hay otros que en realidad nos permiten recabar información para la evaluación. Por ejemplo, llevar una bitácora de actividades y una bitácora de observación de los estudiantes. Eso se usa muchísimo en educación básica y desde el jardín de niños, donde más que poner algún examen o cosa por el estilo, se hace el seguimiento escrito de cada estudiante, de cada niño. En grupos muy numerosos o cuando se tienen tantos grupos como pueden tener ustedes, eso es prácticamente imposible, pero ese tipo de instrumentos donde uno va llevando un registro son instrumentos que después hay que analizar con cuidado para estar haciendo la evaluación del aprendizaje. Pero básicamente es esto, cuando entendemos la evaluación como un proceso, casi todos los instrumentos que mencionamos sirven para recabar información, para estar evaluando. Y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Porque los instrumentos en sí mismos, en realidad, pues son esos instrumentos, ¿no? Algunos de corte cuantitativo y otros de corte cualitativo. Pero en realidad, lo que nos interesa trabajar hoy con ustedes es esta perspectiva que nosotros pensamos que la perspectiva didáctica con la que trabajamos define el tipo de evaluación que realizamos con nuestros estudiantes. Utilicemos el instrumento que utilicemos. Y lo que evaluamos depende de lo que entendemos por aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que mi propia concepción de aprendizaje hace que yo, como docente, quiera observar determinados indicadores, digamos, para decir si mis estudiantes están aprendiendo o no. Y esta concepción de aprendizaje muchas veces está implícita, no la tenemos muy consciente. De ahí que podemos tener conscientemente una intención teórica, una perspectiva teórica, pero a la mera hora no necesariamente somos coherentes cuando utilizamos cualquiera de estos instrumentos, por ejemplo, para evaluar el grado de retención de información de nuestros estudiantes. Y eso se puede evaluar con una rúbrica, con un examen e incluso con un portafolio. No depende tanto del instrumento en sí, sino de lo que nosotros concebimos como aprendizaje. Y en ese sentido, la perspectiva didáctica es fundamental porque desde lo que evaluamos depende de lo que entendemos por aprendizaje. Por supuesto, puedo dar un ejemplo, Homero. Te lo voy a dar de matemáticas para entrar en eso. Si mi concepción de lo que es saber matemáticas tiene que ver con que el aprendizaje consiste, ¿sí?, en aplicar algoritmos para resolver problemas, algoritmos para resolver problemas, aplicar cosas que ya me explicaron y por tanto, como estudiante, yo las voy a aplicar. Mi evaluación va a estar centrada en qué tanto son capaces de aplicar los algoritmos que yo enseñé.
Si mi concepción de aprendizaje tiene que ver con la construcción incluso de esos algoritmos, es decir, con que aprender significa construir el significado de los algoritmos para poder contar con ellos como herramientas para resolver distintos tipos de problemas. Mi evaluación va a estar enfocada a cómo los estudiantes pueden resolver distintos tipos de problemas a través de procedimientos que van construyendo y afinando durante la sucesiva resolución de problemas. ¿Sí me expliqué? Sí, No sé Marina, si- gracias. Ok. Y esto vale para matemáticas y para cualquier disciplina. Es decir, mi propia concepción de aprendizaje es la que orienta tanto mi acción educativa, o sea, mi intervención educativa, como lo que yo mismo voy a evaluar. Y más aún, los instrumentos, más que los instrumentos, la forma en que yo los use. Y por supuesto que esto viene desde el inicio de cómo se plantean los objetivos de aprendizaje. Hicimos aquí un pequeño ejercicio de tomar objetivos de aprendizaje de los programas del plan de estudios del CCH, porque los propios objetivos que se formulan tienen una perspectiva didáctica detrás y tienen una concepción de aprendizaje y van a determinar lo que tenemos que evaluar. En el ejemplo que ustedes ven, están medio en negritas, ojalá se distinga. Hay 3 objetivos, son de la misma asignatura, y uno tiene que ver con comprender, otro con operar y otro con resolver. Para cada uno de estos objetivos habrá distintas cosas que mirar. Si yo quiero saber si los estudiantes comprenden el significado de los números reales, tendré que observar determinadas cosas. Si quiero saber si operan correctamente con potencias y radicales, tengo que observarlos operando con eso. Y si quiero saber si han logrado resolver problemas aritméticos que involucren, etcétera, tengo que generar situaciones donde resuelvan problemas. De otra manera, no voy a poder evaluar lo que se supone que tienen que aprender. Y además, perdón, la anterior, Eli. Además, esto va porque o sea, por supuesto que muchas veces nosotros recibimos el currículum y no tenemos posibilidad de plantear objetivos. Pero sí tenemos posibilidades de tomar decisiones didácticas en el sentido de, insisto, si yo tengo una perspectiva de que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos y no de transmisión de información. Una cosa que yo sí puedo hacer frente a los objetivos planteados es tratar de integrarlos y no evaluar uno por uno. De manera que yo al evaluar uno por uno lo que tiendo a hacer es a fragmentar el contenido y a fragmentar los avances de los estudiantes. Y a lo mejor yo puedo generar situaciones tanto de aprendizaje como de evaluación donde los contenidos se integran en lugar de fragmentarse y los objetivos se pueden integrar. Pregunta Guillermo si se acepta comprende como objetivo. Sí, depende de la taxonomía que se utilice. Por supuesto que sí. De hecho, la comprensión, si lo miramos desde la perspectiva de los procesos cognitivos que plantea la psicología, que están involucrados en el aprendizaje, el recordar sería como el nivel más elemental, comprender sería el que sigue, poder analizar, sintetizar sería el que sigue, poder resolver o crear estaría más arriba en términos de complejidad. Esa es otra mirada que podemos tener sobre el proceso de evaluación respecto de los objetivos. Entonces, la evaluación está implicada casi desde el diseño curricular
Y por supuesto, desde la planificación que cada profesor hace de las actividades con las cuales quiere llegar a alcanzar esos objetivos. Es decir, tenemos que ser coherentes entre lo que entendemos por aprendizaje, cómo pensamos las actividades, y en esas actividades mismas está implicada la idea de evaluación. No puedo decir, bueno, yo voy a hacer todas estas actividades y ya algún día pensaré cómo se evalúan. La evaluación está desde la planificación. Vamos a ver otros dos ejemplos, si me permiten, y para tener más, que no piense Homero que nada más elegimos matemáticas para darle lata, sino que aquí tienen otros dos ejemplos. El primero es de taller de lectura y redacción y el segundo es de historia universal. En el primero vemos que los dos objetivos están relacionados, están en el mismo tema, igual que en historia, y en una dice formula una hipótesis de lectura y en el otro reconoce la función de las propiedades textuales. Formula una hipótesis de lectura efectivamente está ligada a un proceso cognitivo complejo, porque no es recordar, no es comprender solamente, no es analizar solamente, es generar una hipótesis, o sea, formular una hipótesis para poder anticipar el contenido de un texto. Entonces, eso involucra todos estos otros procesos que yo nombré de menor jerarquía en términos de procesos cognitivos. Pero si el objetivo es formular una hipótesis de lectura ante una autobiografía literaria, la evaluación ya está implicada ahí, porque lo que yo tengo que observar es si mis estudiantes son capaces de formular una hipótesis de lectura. Y eso, ¿sí?, podría usarlo en un examen de opción múltiple o en un quiz de Kahoot como el que hicimos ahorita, pero me costaría mucho trabajo, ¿sí? Para poder evaluar este objetivo de aprendizaje de que mis estudiantes son capaces de formular hipótesis de lectura, tengo que a fuerza hacer ciertas actividades, ¿sí?, de aprendizaje y entender qué tengo que observar para saber si mis estudiantes están progresando en ese camino. El segundo dice, reconoce la función de las propiedades textuales mediante la lectura de diversos textos para la comprensión de su sentido. Aparentemente reconocer es como identificar, es como un proceso muy, muy elemental, pero está redactado de tal manera que en realidad lo que está pidiendo es que se comprenda el sentido de los textos. La famosa comprensión lectora, pero a partir de las propiedades de los textos. Entonces, eso también determina qué es lo que tengo que evaluar. En el caso de historia tenemos dos objetivos que están orientados a la identificación. Yo no estoy hablando de que esto esté bien o mal, de ninguna manera estoy criticando, sino mostrando cómo, al decir identifica los factores económicos y sociales que generaron la crisis del feudalismo, me estoy centrando en que sean capaces de identificarlos, es decir, de decir, este fue un factor que generó la crisis del feudalismo. No quiere decir que sea simple. Identificar un factor económico-social que genera la crisis de un sistema como el feudalismo, que es un sistema complejo y de larga duración en la historia, pues es complejo. Pero mi evaluación va a ir hacia esa posibilidad de identificar, y también los cambios y problemas políticos y religiosos de los siglos XV y XVI, etc. Es decir, en la formulación de los objetivos está también ya implícita la necesidad de evaluación. ¿Y por dónde va a ir la evaluación? Sin embargo, el contenido, tanto de las actividades como de la evaluación misma, también va a estar atravesado por lo que nosotros entendemos por aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros pensamos qué voy a hacer en el aula con mis estudiantes para poder lograr que aprendan todo esto? Estoy necesariamente implicando
la evaluación, pero la evaluación como proceso, como la mencionamos al inicio, es decir, qué voy a ir observando para darme cuenta de que están aprendiendo y ellos qué van a ir observando para darse cuenta de que están aprendiendo. Entonces, sí, como decía por acá Meli, la diferencia entre objetivos y propósitos yo creo que no es mucha, eso es una cosa de terminología, pero lo que sí tenemos que tener claro es qué entendemos por aprender, para poder decir si mis estudiantes aprendieron. Voy a tomar un ejemplo ahora de historia. Si para mí identificar los factores económicos y sociales que generaron la crisis del feudalismo, que es el objetivo, atravesado porque mi concepción de aprendizaje, ¿sí?, dice que el conocimiento se adquiere por transmisión de información. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Si la información que yo transmití es retenida o no. Si ese mismo objetivo yo lo interpreto desde otra posición respecto del aprendizaje, no voy a transmitir información, sino que a lo mejor los voy a poner a investigar cómo fue que entró en crisis el feudalismo para que de ahí para atrás, digamos, puedan empezar a reconstruir cuáles habrán sido los factores que orillaron a la crisis de ese sistema. Y entonces lo que voy a evaluar es el proceso por el cual investigan y pueden definir cuáles serían estos factores que llegaron o no, que llevaron a la crisis del feudalismo. ¿Sí me explico? El tema no es si están bien o mal formulados los objetivos, o si se llaman de otra manera, sino que lo que yo entiendo por aprender es lo que a mí me hace interpretar los objetivos, proponer mis actividades y evaluar. Y esto es bien importante porque muchas veces no le hacemos caso a la concepción de aprendizaje, sino que nos vamos directamente de la formulación de las actividades a con qué instrumento lo voy a evaluar, como si el instrumento solo, ¿sí?, fuera la solución para la evaluación. Según yo doctora, responde lo que está en el chat. Sí. Dice, Homero lo que pasa comenta, es que... En el programa de matemáticas del colegio, las estrategias propuestas inician generalmente con el profesor pide, el profesor propone, etc. ¿Este tipo de propuestas influiría en la evaluación? ¿Influye en la evaluación? Yo creo que no, porque el profesor pide, el profesor propone, puede ser, es nuestra función proponer, solicitar, depende de qué pida. Si el profesor lo que tiene que hacer es proponer una situación desafiante para que los estudiantes piensen, por supuesto que va a influir en la evaluación. Si el profesor lo que tiene que hacer es transmitir información, también va a influir en la evaluación. Acá no, el problema no está tanto en si es el profesor es el que conduce efectivamente este proceso. Es nuestra responsabilidad. Yo como profesor diseño las actividades y diseño con mucha claridad cómo voy a conducir esto para que los chicos aprendan. Pero mi rol docente puede tener dos variables que ahorita las va a platicar Arturo. Pero sí es nuestra responsabilidad como profesores. Aun cuando digamos que el proceso está centrado en el aprendizaje, la función del profesor es fundamental. Los profesores tenemos que saber cómo aprenden los estudiantes, qué particularidades tiene el aprendizaje, el proceso en cada disciplina, para saber qué proponer y cómo interactuar con ellos. Pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad. En ese sentido, más que si inician con el profesor propone o el profesor pide, lo que hay que analizar es qué propone y qué pide. Si yo propongo y pido cosas que tienen que ver con que quiero saber cuánta información han retenido de determinada cosa, o cuántos miles de ejercicios reiterativos y de talacha han hecho para aplicar el algoritmo que yo expliqué,
Entonces ahí hay una concepción de aprendizaje, pero está ahí, en lo que yo pido, no en el pedir. No sé si me explico. Y creo que sí es bien importante porque se ha dicho mucho que ahora todo debe estar centrado en el aprendizaje, que los profesores somos guías y facilitadores, se habla muy, muy ligeramente sobre eso. Y yo creo que tenemos que revalorar el concepto de enseñanza. Tenemos que enseñar. El tema es qué entendemos por enseñar. Si yo para enseñar entiendo que ándale, Cari, gracias. El profesor construye un triángulo congruente a otro considerando los elementos mínimos. Si el profesor hace todo y los chicos miran y escuchan, estamos en problemas. Porque esa es una idea de enseñanza que va más con una idea de aprendizaje, que es lo que está detrás. Lo que tenemos que escarbar siempre es saber implícitamente qué se está entendiendo por aprender en cada una de estas situaciones. Porque enseñar puede ser algo maravilloso, muy complejo, que no tiene nada que ver con hablar todo el tiempo y hacer para que los otros miren, sino es proponer para que los otros piensen, y esa es una diferencia fundamental. Entonces, ahí sí, por eso gracias, Cari, porque más que el profesor, lo que hay que ver es qué es lo que tiene que hacer el profesor. Si, este es un ejemplo chiquito el que pusiste en el chat, pero si el profesor es el que construye, el que enfatiza, el que pone los contraejemplos, pues los chicos, ¿qué van a hacer? Mirar, ¿no? Y escuchar. Bueno, pero algo que también es importante en esto es que son estrategias que se sugieren o que se proponen. Entonces, justamente, y retomando lo que comenta la doctora, pues nuestro papel como docentes pues es valorar hasta qué punto realmente nosotros estamos de acuerdo con esas propuestas o podemos de pronto hacer otras, ¿no? Entonces, Claro. como propuestas o sugerencias, pues están ahí, pero hasta donde entendemos no se obliga a que se sigan, ¿no? No, pero lo que nosotros sí tenemos que cumplir, digamos, son los objetivos, es decir, ¿qué aprendizaje? Exacto. Si yo digo, estos aprendizajes se tienen que lograr, bueno, pero desde mi concepción de aprendizaje, el camino es este y se evalúa de esta manera. Y es crucial la diferencia entre entender que enseñar es transmitir información o enseñar es generar la situación adecuada, y en ese adecuado hay muchas variables, para que los estudiantes puedan construir un conocimiento que los lleve hacia el conocimiento convencional en la disciplina que sea. Mi función va a ser completamente distinta, pero el objetivo puede ser el mismo. Y los instrumentos de evaluación o las estrategias de evaluación van a ser distintas según mi concepción de aprendizaje. Y ahí sí hay mucho que platicar y mucho que discutir. ¿Va? La que sigue, ahora sí le va Arturo. Muchas gracias, Eli. Efectivamente, gracias, Marina. Ahora me toca la bolita de este lado. Generar preguntas que orienten hacia la reflexión y el autoaprendizaje. Vamos vinculando con lo que acaban de exponer mis colegas en este paso, y ahí radica uno de los puntos neurálgicos. Más allá de poner el tacho o la palomita, ¿qué podemos hacer para promover los aprendizajes? Esto del tacho o la palomita nos pone en un rol a los profesores en un sentido maniqueo, bueno o malo, aprobado o reprobado, tacho o palomita. Ojo, pero también hay otro rol actualmente que es ese rol de facilitador, de decir, yo nada más enseño, te voy compartiendo lo que sé, lo que dice el programa, y te voy ayudando a sobrellevar el curso. Pero aquí lo que queremos compartir con ustedes y priorizar es el tercer rol o un posible tercer rol que considera, es donde el profesor va a considerar a su alumno como un interlocutor de su proceso.
Hay una interacción cognitiva con los estudiantes para promover la búsqueda de soluciones, la vinculación de ideas, la formulación de hipótesis, como en los ejemplos que nos comenta Marina, y su puesta a prueba, la argumentación, la socialización de las ideas y la colaboración. Esto requiere una evaluación permanente del proceso de aprendizaje. ¿A qué nos lleva este punto? Lo mencionamos al inicio, en los tipos de evaluaciones. Pues en la evaluación formativa, ¿verdad? En esta evaluación que se hace a lo largo del proceso, ya sea del curso o de la actividad específica, nos llevan, es una de las características fundamentales de la evaluación formativa. Recuerden que puede ser formal, a través de los recursos que nos da una plataforma, que nos dan los medios, que la maestra Eli nos va a hablar más adelante de esas características, o también se puede hacer informalmente, pero todo va a aportar hacia la reflexión y el autoaprendizaje a partir de esa generación de preguntas, que esa es la labor del profesor, independientemente de la semántica con la que esté registrado en su curso, en su plan de estudios. La siguiente, por favor, maestra Eli. Hasta un examen tradicional hay una oportunidad de autoaprendizaje. Ya vimos que a través de los planteamientos adecuados, de las preguntas que nos hagan o que inviten a los alumnos a reflexionar, vamos a generarles, oportunidades de autoaprendizaje. Hay otros elementos, por ejemplo, en un examen tradicional en línea, porque ya se puede hablar de exámenes tradicionales en línea, el énfasis de la realimentación. Regularmente plataformas como Classroom, como Moodle, en algunas otras, nos dan la oportunidad de añadir realimentaciones. No nada más la calificación bueno o malo, correcto, incorrecto, falso, verdadero. A partir de la respuesta de los alumnos, nos da la oportunidad de configurar una realimentación, tanto en los casos donde esté correcto como estén o que sean incorrectos. Y ahí es donde vamos a dar ese valor o esa característica a un examen, y hago comillas, tradicional. La siguiente, por favor. Gracias. Y aquí vamos a esa parte que habíamos comentado desde el inicio y que quisimos profundizar en esta fase de la presentación. La importancia de la retroalimentación, realimentación o feedback, como lo encontremos en la literatura o en los referentes que encontremos, que enriquezca a nuestros procesos de aprendizaje. No es forzoso que sea solamente por parte del profesor, se puede dar entre pares. No es forzoso que siempre tenga que ser por escrito. Ya vamos a ver más adelante qué posibilidades tenemos o qué alternativas. Y no es forzoso que sea extenso. Pueden ser elementos muy contundentes, muy concretos, pero que van a coadyuvar a el proceso de aprendizaje en este caso o de los alumnos, ¿no? Maestra Eli, adelante. Y a todo esto, ¿qué es la retroalimentación? ¿Qué es esto? O sea, es solamente cuando le decimos al estudiante, estás bien, está mal, muy bien, bien hecho, tienes todo lo que pedí, o qué es. Bueno, me voy a permitir leer esta cita. Es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proporciona al estudiante información relevante sobre qué ha hecho bien y qué no, qué puede mejorar y cómo puede hacerlo. En este sentido, apoya a regular el aprendizaje. Entonces, la retroalimentación que nosotros le demos al estudiante es básica y va mucho más allá de decir, muy bien, cumpliste con todo lo que solicitamos o con todo lo solicitado en la actividad, sino justamente decirle, bueno, a ver, esto que estás poniendo, ¿por qué lo estás haciendo? Muy, muy bien logrados esta argumentación que haces en un ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, esta retroalimentación que nosotros demos a nuestro estudiante es fundamental, fundamental. Sabemos que también de pronto cuando tenemos tantos estudiantes o tantos grupos, hacer esta retroalimentación tan específica o tan individual es un poco difícil. Sin embargo, creo que también como profesores, y en esto que decíamos de la intervención docente y cómo podemos hacer
esta retroalimentación, tenemos también estrategias para poder orientar a nuestro estudiante, para poderle decir qué objetivos ya lograron, qué habilidades, qué es lo que les hace falta alcanzar, y con todos los instrumentos que también se han aumentado, y de acuerdo con hilando un poco todo lo que hemos visto durante la conferencia, desde los objetivos que estamos buscando, desde el tipo de instrumento que vamos a utilizar para realizar una evaluación, pues también tendremos que hilarlo con el tipo de realimentación o retroalimentación que vamos a otorgar. Y en ese sentido, pues bueno, hoy en día tenemos muchos canales de comunicación para realizar una retroalimentación efectiva. Cuando estamos o cuando en algún momento regresemos a la parte de la presencialidad, pues de pronto puede ser como más fácil ver incluso la cara del estudiante y saber que necesita forzosamente que nosotros le aclaremos o le demos una retroalimentación a lo que está realizando. Cuando estamos en una modalidad pues mixta, podemos utilizar como diferentes estrategias y herramientas, como en este caso, ¿no? El uso de las videoconferencias y ayudarnos con este tipo de herramientas que tenemos como para saber hasta dónde podemos realimentar a nuestro estudiante, hasta dónde se está cumpliendo o no lo que nosotros estamos esperando con base en los objetivos de aprendizaje, ¿no? O a distancia completamente, que generalmente cuando lo hacemos a distancia completamente, la parte de la escritura es básica, ¿no? Cómo retroalimentamos a nuestro estudiante a partir de los comentarios que nosotros les estamos dando y qué tan claros también podemos ser en estos comentarios. Ahí, perdón, ¿puedo compartir algo, compañeras, compañeros? Vas. Gracias. Justamente en este espacio donde la maestra Eli nos habla acerca de los canales de comunicación y retroalimentación efectiva, les quiero compartir algo muy que me pareció muy novedoso, ¿no? Ya me dirán ustedes. En estos elementos o en esta idea de que no tienen que ser extensas nuestras retroalimentaciones, nuestro feedback, un elemento muy útil que tuvimos, que salió a partir de una plática con la doctora Wash de la UOC, de donde trajimos estos elementos, fue justamente a través de pequeños mensajes de voz. Como saben ahora, ya cualquier teléfono, casi cualquier teléfono, en sus distintos sistemas operativos, tenemos la capacidad de grabar mensajes de voz en MP4, es decir, en este archivo comprimido, no es nada pesado, de archivos de voz. No se tiene que hacer un podcast, pero estos archivos de voz pueden ser unos elementos llamativos, a lo mejor muy certeros para ciertos tipos de realimentaciones que podemos compartir con nuestros alumnos, ya sea compartir el archivo a través de una plataforma, al no ser tan pesados. Hay quienes utilizan algunas plataformas alternativas como los grupos de Facebook, como el mismo WhatsApp. Pues bueno, ahí podemos grabar estos elementos y se vuelven una herramienta más para poder ofrecer estas realimentaciones de manera asincrónica, pero pues muy creativas, ¿no? Me gustó mucho cuando discutimos eso en su momento y quise compartírselos ahora. Marina, adelante. Sí, no, yo quisiera agregar que, para insistir un poquito, también hay que elegir, no todo necesita retroalimentación, sobre todo en la educación a distancia. Dado que el aprendizaje es un proceso, nosotros podemos elegir ciertos momentos claves donde sí necesitamos dar retroalimentación. Por supuesto, si estamos viendo que no entendieron, tenemos que volver a explicar, pero no todo tiene que tener una retroalimentación, por un lado. Y por otro, volviendo al principio de esta plática, cuanto menos fragmentemos el contenido y más integradas sean las actividades, podemos elegir en qué situaciones vamos a dar una retroalimentación profunda y en cuáles no. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, en esta actividad simplemente quiero observar, ¿no? ¿Cuáles son, hablando, Cari, del GPS que propusiste en el chat, que me parece muy, muy linda la metáfora o la analogía? Pues aquí nada más quiero observar qué saben, cómo se conducen. No voy a decir nada. Muchas veces tengo que aprender a callarme.
Si por el contrario yo para cada temita y subtemita pongo una actividad que tengo que calificar o que tengo que retroalimentar y tengo 50 alumnos y 5 grupos, pues es una tortura, ¿no? Para uno como docente. Entonces, la integración, la visión integradora del aprendizaje y de los contenidos también nos va a llevar a elegir los principales momentos en los que tenemos que dar una retroalimentación profunda. Y entonces, eso también va a hacer que sí es pesado, pero puede ser menos, ¿no? Y no tiene que ser siempre. Y esto que dijo Arturo, no forzosamente tengo que ser yo. También podemos generar retroalimentación entre los estudiantes. Y bueno, para aprovechar el tiempo que nos queda, lo que querríamos hacer es abrir un espacio de preguntas donde se suelten a explicitar todo lo que les esté dando vueltas por la cabeza y volver a la primera actividad. Ese Kahoot, ¿qué fue? Evaluación, calificación. ¿Y qué fue? ¿Qué concepción de aprendizaje tiene detrás de este ejercicio? Entonces, no sé si quieran, dejamos de compartir y así nos vemos todos. Aquí sí creo que somos un grupo lo suficientemente claro. Guillermo Newman, adelante. Ahorita no puedo. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. He oído con interés la plática que han tenido. Tengo algunas discrepancias en cuanto a lo que entendí de lo que dijeron. La primera es esta idea de que de la diferenciación entre la evaluación cualitativa y cuantitativa. Porque había una parte que decían que la evaluación cuantitativa se refería más bien a la calificación y que esto era institucional y lo otro no tanto. A mí me parece que toda evaluación es institucional, puesto que los objetivos son institucionales. Y como ustedes mismos dijeron, los objetivos están dados por la institución. También respecto a esta idea de los objetivos tengo una duda, porque decía la maestra que los objetivos son los mismos. Cuando tengo un maestro que es que está pensando con desde diferentes concepciones del aprendizaje. Y a mí me parece que justamente las diferentes concepciones del aprendizaje hacen que los objetivos sean distintos. Que no nada más es el medio por el que llego al aprendizaje, sino lo que quiero que aprendan. También me queda la duda de respecto a lo que planteaba de los verbos que se utilizan para los objetivos, en particular el verbo comprender. Me parece que aceptar el verbo comprender como evaluable también implica una concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Porque el conocer es un verbo interno al alumno. Entonces, cuando yo digo que estoy evaluando el conocer, primero estoy pensando que el alumno efectivamente está compartiendo su conocimiento y que tiene el deseo de compartirlo. Y que lo que yo interpreto de eso que estoy evaluando mide de alguna manera el conocimiento. Entonces me parece que todo eso es parte de la concepción de aprendizaje que están manejando. Y creo que habría que ser entonces explícitos en qué tipo de verbos son aceptables y no porque una categoría hecha por Bloom o por X o por Y digan que eso es aceptable, ya por sí es aceptable, ¿no? Me parece que tendríamos que repasar qué es lo que nosotros entendemos por aceptable respecto a lo que estoy supuestamente midiendo. También me parece que lo que lo que marca la diferencia entre me parece que no existen procesos continuos de evaluación, sino que tenemos evaluaciones más frecuentes que otras, que no existe esta posibilidad de estar evaluando de manera continua, y en parte por lo que estaba comentando la maestra de que, no tengo al individuo todo el tiempo, ¿no? Entonces es un problema a lo mejor de palabras.
Y me parece que hay categorías que parecieran estar mezclándose, que me parece que no son lo mismo, o sea, que no están, que son independientes unas de otras. Por ejemplo, cualitativo, cuantitativo, finalidad, temporalidad, etcétera. Entonces, de todo esto, creo que hay algunas cosas con las que no concuerdo con ustedes. ¿Qué podrían decirme? Gracias. No, bueno, pues podemos no concordar, no pasa nada. Creo que también tiene que ver con la interpretación que haces de algunas cosas que dijimos. Híjole, lo que pasa es que dijiste tantas cosas que ya se me pierden las primeras, pero bueno, me quedo nosotros con la más hablamos de importante. evaluación. Digo, planteo quizás la más importante para mí sería que si efectivamente la evaluación que no es cuantitativa, o sea, que no es, perdón, la que no es una calificación, si esa no es institucional. O si también toda evaluación que estoy haciendo por fuerza es institucional. Gracias. Sí, no, yo creo que ahí hay un problema de inicio. Lo que dije yo es que la acreditación es una necesidad institucional. Es decir, hay que poner una calificación, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, y tal como la pide la institución, pero es una necesidad institucional de corte administrativo. La institución también, por supuesto, tiene un corte académico y es por eso que diferenciábamos evaluación de acreditación o calificación. La evaluación, por supuesto, que es institucional. El tema es que la evaluación como tal, entendida como proceso, ¿sí? Aunque no estés de acuerdo en que sea permanente, no importa, pero es un proceso, no es el último momento, que es como se pone la calificación en un periodo. Y es institucional, por supuesto, porque como dijimos en la plática, la evaluación está involucrada desde el diseño curricular. Entonces, es tan institucional que está involucrada en cómo está diseñado el currículum. ¿Cómo están diseñados los planes de estudio? Pues ahí ustedes saben mejor que nosotros, pero pues, son ustedes mismos los que hacen los diseños curriculares y los que plantean incluso qué es lo que hay que aprender en cada asignatura. Entonces, por supuesto que es institucional, pero es una necesidad institucional de otro corte que no es administrativo. Y las dos son necesarias, ¿eh? Nadie está diciendo que una sea mejor que otra, simplemente que hay que diferenciarlas. Porque cuando yo nada más me fijo en poner una calificación y todo lo llevo hacia qué calificación les voy a poner, pues voy a tener una perspectiva, ¿no? De cómo voy a actuar. En cambio, si yo puedo diferenciar el proceso de evaluación como este proceso en el cual yo voy a estar tratando de acompañar a los estudiantes para ir viendo cómo es que van avanzando en el aprendizaje, pues ahí no voy a estar poniendo un número. Esa es una. Por otro lado, sí hay instrumentos de corte cuantitativo y de corte cualitativo que muchas veces los de corte cuantitativo nos ayudan cuando tenemos muchísimos estudiantes y no podemos hacer una aproximación más cualitativa o los podemos mezclar. Podemos hacer algunas cosas de corte cualitativo para tener pues para tener una aproximación más cercana, digamos, al proceso de cada estudiante y en algunos momentos usar instrumentos que son más cuantitativos. Los dos van a tener que dar lugar a un número que es la acreditación. Y eso es, de ahí no nos vamos a escapar. Pero la visión de que acreditación y evaluación es lo mismo es lo que nos lleva a tener puros exámenes de opción múltiple, donde hay una calificación, el examen se cierra en determinado momento y si lo hiciste bien y si no también. Y si ese día tenías un problema o si ese día por alguna razón, como pasó aquí, llegaste tarde y no te conectaste, tienes un 0, ¿no? Ahí es cuando el problema de la acreditación y la evaluación confundidas nos hacen que perdamos de vista la evaluación, porque nos vamos sobre la acreditación y nada más.
Con respecto a los verbos, mira, a mí la taxonomía de Bloom y su versión remasterizada, que es la que se está usando ahorita, pues no me gustan. Así son los psicólogos, ni modo. Les gusta hacer categorías y sumatoria y progresiones en los procesos. Pero ayudan, muchas veces ayudan a ver si lo que yo estoy proponiendo a los estudiantes está quedando siempre en la identificación, en el recordar, o estoy proponiendo cosas que van hacia los procesos complejos, ¿no? Cuando yo digo que resuelva problemas de tal estilo, estoy poniendo en juego procesos más complejos. Entonces, los verbos de Bloom y toda la discusión de Bloom con sus colegas y después Gagné y ahora Anderson, que en el 2001 remasterizó la taxonomía de Bloom, si a mí me preguntas en lo personal, me dan igual. Es decir, no me parece que eso sea, es como una descripción externa del proceso de aprendizaje. Es como tratar de volver el proceso de construcción de aprendizaje en indicadores observables. Pero a veces ayudan, digamos, ¿no? Yo me puedo tratar de plantear si todas mis actividades van encaminadas en serio, y suele suceder muchísimo, hacia nada más la retención de información. Y mi evaluación entonces va por ahí. En ese sentido, dice Raúl que no estás de acuerdo con lo que me lo dices a mí. Bueno, podemos no estar de acuerdo, sinceramente, no es la discusión aquí llegar a un acuerdo, sino simplemente... Es una cita, Marina, lo que pone Raúl es una cita de Voltaire. Pero no sé a quién la dirige. Podemos, digamos, no estar de acuerdo, pero la idea es tratar de discutir de qué se trata, evaluar y tratar de entender que desde lo que planificamos está comprendido lo que evaluamos, implícita o lo podemos hacer explícito y tratar de analizarlo. Respecto de que los objetivos son los mismos, sí, mira, pueden ser los mismos porque cada profesor los interpreta desde su propia configuración de conocimientos. Así es el conocimiento. Y te pongo un ejemplo de mi área de conocimiento, que es la enseñanza de la lengua. Cuando después de muchos años en educación básica, se logró entrar en el currículum la idea de que se aprende a leer y escribir leyendo y escribiendo. Es decir, haciendo uso de la lengua escrita para comunicarse en situaciones reales, porque esa es la única manera de entender para qué sirve y cómo funciona. Las maestras que hacían planas y planas y planas y planas, que es la posición opuesta, si quieres, me acuerdo de una anécdota de una maestra que dijo, pues yo lo estoy haciendo perfecto, se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, y eso es lo que hago con mis niños, planas y planas y planas y planas de escribir. Ella estaba interpretando incluso el nuevo currículum desde sus propios esquemas de conocimiento y consideraba que lo estaba haciendo bien. Digo, es un ejemplo, pero efectivamente lo que yo quiero enfatizar es que hay que hacer explícitas las concepciones de aprendizaje para poder abrir la discusión sobre la evaluación. Ya. Muchas gracias, maestra. Sí, Estela Villeda tenía la mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la participación, gracias por lo expuesto a los ponentes. Y bueno, yo quiero hacer un comentario dirigido hacia una pregunta en concreto. El comentario es, bueno, yo soy docente de educación básica, trabajo en secundaria, imparto matemáticas. Y bueno, en el plan 2017 viene como competencia involucrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y bueno, refiriéndonos a la evaluación
yo pregunto, ¿cómo podré evaluar una competencia adquirida en la asignatura de matemáticas cuando sé que estoy, desde el plan me están mandando particionar, fragmentar el conocimiento? ¿Dónde queda la evaluación humanista? ¿Dónde dejamos o cómo retomamos una evaluación compleja que haga este entramado de una competencia, donde se tienen que tomar conocimientos, habilidades, actitudes y valores? Y sobre todo me enfoco en cómo voy yo como docente a dar una evaluación, un número, o incluso pues una connotación a mi alumno sobre un valor o una actitud, cuando bueno, sabemos que los valores es un mundo que abarca pues la sociedad en donde el niño se desarrolla, donde nosotros nos desarrollamos. ¿Cómo los docentes podemos asignar una evaluación? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva solamente del docente? Entonces, lo tenemos que hacer porque así nos los manda el currículum. Sin embargo, creo que este es un tema muy amplio, muy fuerte, donde tendríamos que profundizar desde la formación del docente, como ya lo han comentado, y desde el ámbito en el que se desarrollan nuestros estudiantes. Mi pregunta es, ¿cómo yo evalúo bajo esta perspectiva del modelo 2017 en ese entramado de competencia? ¿Cómo yo evalúo una competencia en mis alumnos bajo un pensamiento complejo? Gracias. Ay, maestra, qué pregunta difícil que nos hizo. Yo creo que la tendríamos que responder juntas. Mi primera reacción es, ahí sí conviene la diferencia entre acreditación y evaluación. Ponerle un número a una actitud, a un valor, está más difícil que ponerle un número a un aprendizaje más de tipo conceptual. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo creo que ahí por eso yo quería como distinguir la parte de lo que solicita la institución, con lo cual tenemos que cumplir, y ahí no hay escapatoria y no hay yo no estoy de acuerdo y no le pongo número, ¿no? Yo me voy por otra escala, no, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos tener estrategias internas, de decir, bueno, efectivamente, ¿cómo se evalúa una competencia? Eso hay que construirlo. Hay que construirlo porque no es tan fácil. ¿Cómo dentro de una competencia yo además incluyo actitudes y valores? Eso sí creo que requiere otra mirada sobre la evaluación y que no necesariamente requiere un número. Hasta donde yo recuerdo en educación secundaria, en educación básica, no me acuerdo que el número que uno pone esté desagregado en esto vale para lo procedimental, esto para la actitud, esto para el valor. Podemos poner un número global, ¿no? Pero la parte de actitudes y valores, reflexionarla con los alumnos, ¿no? Porque finalmente la manera de saber qué actitudes y qué valores han estado construyendo, porque también se construyen, pues la podemos analizar de muchas maneras, ¿no? Y puede ser una reflexión colectiva, no tiene que ser desde el docente. Toda la evaluación puede ser colectiva, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas en las que uno sabe más matemáticas que ellos, digamos, ¿no? Como para poder valorar hasta dónde han aprendido, hasta dónde no. Pero hay otros aspectos que sí creo que tienen que ser de reflexión colectiva y que si después hay que ponerles un número, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero sí es complejo valorar una competencia, eso sí.
es complejo y sobre todo cuando se hace todo el diseño curricular por competencias, que es el caso, ¿no? Y bueno, ahí hay otras discusiones políticas en las que no me voy a meter, pero también detrás de eso hay una concepción de qué quiere decir el conocimiento, cómo se pasa de un conocimiento a otro. Y uno de los problemas de los currículums diseñados por competencias es que muchas veces, no es por culpa de las competencias, pero muchas veces quedan vacíos de contenido. Y ahí hay un problema, porque después hay que evaluar una competencia genérica que no se sabe bien cómo se aterriza en cada disciplina. Pero eso es un problema del diseño, no del concepto de competencia. Pero sí creo que es una construcción que hay que hacer entre todos, ¿eh? Y bueno, aquí Cari da una idea. Sí se pueden hacer reflexiones colectivas, por supuesto, ¿no? Y si hay que poner números, pues también acordarlos con el grupo, ¿no? Pero bueno, no sé si le ayudé en algo o la dejé peor. Sí, muchas gracias. Gracias por la aportación. Y realmente sí yo, bueno, concuerdo en que esto es también algo político, en lo que tal vez no querramos decirlo, pero estaría bien hablarlo, estaría bien proponer, estaría bien dar, pues, hacernos escuchar a los profesores de aula y de la misma manera, pues, como investigadores, dar propuestas y que sean escuchadas y no nada más dejarlas a nivel aula, no nada más dejarlas en nuestra aula, sino pues darlas a conocer. Muchas gracias. Gracias, profesora Estela. Tiene la mano levantada el profesor Guillermo Newman. Gracias, nada más para contestar a la maestra si es que le sirvo en algo. En el programa 2017, las competencias se plantean como una finalidad a largo plazo. Lo que se evalúa en el programa son lo que se llaman aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son la concreción de los aprendizajes clave en ese programa y se supone que están asociados con verbos y evaluables, pero no piden la integración como competencia, sino nada más se queden los aprendizajes esperados. Es todo. Muy bien. Muchas gracias por su aportación, profesor Guillermo. Bueno, pues vamos a ver si es que hubiera alguna otra participación, duda o inquietud. Aprovechemos el tiempo de estas tres grandiosas personalidades. Es el momento de preguntar. Al parecer creo que no. Sí, Ok. Guillermo. Ok, ahí tenemos al maestro Guillermo. Gracias, sí, yo sí aprovecho la oportunidad. Me queda la duda en cuanto a la evaluación cualitativa. Es decir, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una rúbrica supuestamente cualitativa, estamos estratificando también y ponemos muy bien o regular. También podría asociar un número. Estoy pensando un poco en lo que estaba comentando ahorita la maestra, de cómo cambian en primaria, por ejemplo, de pasar de las calificaciones de los alumnos a las supuestas evaluaciones, donde la única diferencia es que ahora dicen conseguido o lo está consiguiendo o está en proceso, ¿no? Pero que en el fondo yo podría cambiar por un 5, por un 4, por un 3, que se quitó el 5, el 4 y el 3 porque dicen que tenían una lectura negativa para los alumnos. Pero entonces mi pregunta era, ¿qué no podría en el fondo hacer una estratificación o no? De hecho, en el fondo estoy haciendo estratificaciones en todas las actividades. Por ejemplo, cuando hago un ensayo y decía el maestro hace rato, el doctor, que está bien o está mal. Bueno, es que en el momento que yo digo está bien o está mal, eso lo puede estratificar a ceros y unos. Y después a eso asociarle un número.
Y un problema distinto sería cómo ese número lo interpreto, o sea, cuál sería la finalidad del número. Pero mi pregunta es, de hecho, en las actividades que proponemos los maestros, ¿no todas las actividades son estratificables? Gracias. Sí, sí, por supuesto. De hecho, la rúbrica está entre los instrumentos cuantitativos porque viene muy estratificada y se asocia a un puntaje, ¿no? Pero yo también puedo evaluar simplemente observando el nivel de apropiación que tienen mis estudiantes del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo a ver si es más concreto. Yo doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Pedagogía, en la materia se llama Tecnología Educativa, y yo, entre varias actividades, les pido a los chicos, investigamos y trabajamos sobre la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, lo que yo pido al final del curso es un trabajo final donde recuperan todo lo que hicieron en el semestre. Y yo lo que voy haciendo es observando qué lograron apropiarse de esta metodología, tanto en la parte de las definiciones, las citas que hacen de las lecturas que hicimos y la producción que hicieron. No le pongo un número, ¿no? Podría estratificarlo, podría convertirlo en una rúbrica, podría, etcétera, pero no lo hago, simplemente trato de ver de cómo entraron a cómo salen, en este caso, cómo han ido avanzando, qué elementos sí se apropiaron, cuáles no. No para ponerles un número, sino para yo estar consciente de que a pesar de que, digamos, los 20 leyeron lo mismo, hicieron las mismas actividades, etcétera, hay algunos que sí se van con un conocimiento más profundo de lo que es la metodología y otros que se quedan con algunos elementos más superficiales. Y eso a mí me da mucha información sobre cómo tengo que continuar en el siguiente semestre para que esa metodología quede más clara y la puedan realmente transferir a su práctica. Y eso no tiene un número, es más cualitativo, es una aproximación más cualitativa. De todas maneras, todo se puede cuantificar, efectivamente. Y pues irá en uno si quiere cuantificarlo, ¿no? Digamos, llevarlo todo a un ejercicio de cuantificación o no. Pero eso es una decisión por un lado, y por otro lado lo que creo que no hay que confundir es pensar que lo cuantificable es objetivo y lo no cuantificable es subjetivo. Porque la cuantificación que se hace en una rúbrica, dice que para ser más objetiva, pues también es subjetiva, ¿no? Le asigno 2 puntos, 3 o 1. Meli, sí, clase. Sí, por supuesto, los alumnos lo hacen también. Ellos también dicen qué fue lo que aprendieron. Ajá. Pero digamos, esto es una apreciación, si quieren, abiertamente subjetiva, ¿no? Pero, bueno, yo no la cuantifico. Se podría, sí, todo se puede cuantificar. Esa sería como mi respuesta. Pero depende de para qué lo queramos cuantificar. Gracias. Le damos la palabra a la profesora Adriana Gómez. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Quisiera yo comentar en particular sobre la rúbrica, porque me parece que es un instrumento muy rico y además creo que aquí se puede ver muy claramente esta parte de hacerlo cuantificable o no, porque si bien es cierto, está estratificado y puede llevarnos a un número muy fácilmente o muy claramente, también creo que su mayor fortaleza es justamente la parte de la metacognición, que los chicos puedan ver dónde están en el sentido de cuánto han avanzado, cuánto han logrado y hacia dónde van o qué es lo que les hace falta. Creo que esa es la parte más importante o más fuerte de la rúbrica, independientemente de que se pueda asignar o relacionar o no. Quisiera yo comentar también que, contrario a lo que dicen
muchas referencias o mucha bibliografía, a mí lo que mejor me ha funcionado es construirla con los chicos. Y entonces esta parte de la cognición se hace como más clara, de la metacognición, perdón, porque viene desde discutir con los chicos cuáles son los puntos importantes, qué es lo que nos interesa observar o lograr y cómo vamos avanzando en este proceso. Qué podemos notar o qué podemos decir que son los primeros pasos que se logran y cuándo podemos decir que ya somos expertos o que ya aprendimos a hacerlo. Entonces creo que toda esta discusión resulta muy rico con los chicos para revisar el tema, incluso como para cerrarlo, y para ellos es muy útil en esta parte de localizar dónde están parados, qué han logrado y hacia dónde van, independientemente de si lo dejamos así en la parte cuantitativa solamente o si lo llevamos a la parte cualitativa. Gracias. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Adriana. Sí, me parece excelente. Y creo que lo que tú estás planteando otra vez tiene que ver con qué es aprender y cómo me entero de que alguien aprendió o no aprendió, ¿no? Y yo creo que es imprescindible tener acuerdos con los estudiantes, que sepan a qué van, ¿no? Qué es lo que van a aprender y que ellos mismos también puedan decir cuándo sienten que ya lo aprendieron, ¿no? Y discutir con ellos o llegar a acuerdos desde el inicio del curso hace que pues, sea más transparente, ¿no? Quién lo alcanzó y quién no. Y efectivamente sí hace un proceso de metacognición importante que muchas veces es más importante que, o siempre va a ser más importante que el número, digamos, ¿no? El número que se ponga. Pero lo repito porque es algo que dijo Homero por aquí en el chat hace un rato, que dijo que con lo que él se queda es que la clave está en la concepción de aprendizaje que tengamos, porque eso nos va a permitir decir cómo sabemos que alguien aprendió algo y nos va a determinar dónde nos paramos, si en el lugar del que dice que está bien o mal, o en el lugar del que ayuda a que el otro sepa por dónde va y qué más necesita aprender. Entonces, más o menos, creo que se derivan como muchas reflexiones respecto de qué es aprender, qué es enseñar y cuál es el papel que nos toca. Gracias. Pues bueno, ya estamos casi por cerrar. No sé si alguien se anime a realizar alguna pregunta más. Creo que no. Bueno, pues entonces... Ay, sí, Guillermo. Oh, ok, bien. Maestro Guillermo, por favor. Sí, ustedes que están en educación a distancia, entiendo los tres, ¿piensan que la concepción que se tiene del aprendizaje es diferente en la educación a distancia que en la educación presencial? Gracias. No, de ninguna manera. Aprender es aprender. Que las estrategias tienen que cambiar, sí, porque, bueno, hay una cuestión concreta, ¿no? No es lo mismo estar a través de una plataforma que estar en un aula física, pero la concepción de aprendizaje tiene un fundamento epistemológico en el sentido de qué entiendo yo, ¿no? Por conocimiento y qué quiere decir aprender. Y aprender es aprender. Lo que cambian, por supuesto, son las estrategias, los medios, nada, hay que repensar la organización del aula didácticamente, hay cambios, pero conceptualmente, en el fondo, yo puedo tener una perspectiva conductista del aprendizaje presencial y a distancia, o puedo tener una perspectiva constructivista presencial o a distancia. Eso depende de mi perspectiva. Pero no se aprende de diferente manera, a eso voy. Que se ha dicho mucho, no, es que a distancia se aprende de otra manera. No, el proceso cognitivo que lleva a cabo un sujeto para aprender es el mismo. Cambia mucho la situación y en ese sentido, pues sí van a cambiar muchas de las formas en las que tenemos que trabajar. Y de hecho eso es lo que nos costó trabajo, ¿no? Nos mandaron
sin anestesia de las aulas a Zoom o a Teams o a lo que sea, y dijimos, oye, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? Sí cambia. Pero si yo entiendo que enseñar matemáticas es a través de que los chicos van a aprender resolviendo problemas y no escuchando y aplicando después para hacer muchos ejercicios, eso no tiene nada que ver con que sea a distancia o sea presencial. Y ahí nos podemos agarrar si quieres y seguimos la discusión. Pero es importante tenerlo claro por lo menos para saber qué es lo que cambia. Muchas gracias. De nada. Gracias. Pues bueno, no sé si el maestro Arturo, la maestra Elizabeth, doctora Marina, quisieran hacer algún comentario para cerrar. Pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación y bueno, los hemos seguido en el diplomado y en la conferencia anterior. Esperamos que esta conferencia pues haya aportado al trabajo que vienen realizando en el diplomado, a todo esto que hemos tratado de compartir con ustedes respecto al tema en particular, ¿no? Que es la evaluación, y seguramente tendremos muchísima más discusión, ¿no? Porque el tema de la evaluación siempre es así como nodal, ¿no? Y de pronto podemos tener como diferentes visiones, diferentes perspectivas, pero yo creo que con lo poquito que se habló aquí, porque definitivamente podríamos tener incluso un diplomado completo de lo que es evaluación, ¿no? y continuar y ver cada uno de los instrumentos, perspectivas, propuestas, etcétera, ¿no? Pues nada, mil gracias y pues aquí nos veremos en la próxima conferencia, ¿no? Así que esto no termina aquí. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Maestra Elizabeth. Gracias, Esther. A mí me encantaría agregar el reconocimiento y mi agradecimiento por compartirnos estos espacios, abrirnos estos espacios académicos que son muy necesarios. Si bien, como lo comentan mis colegas, y digo colegas tanto de DGTIC como de CCH, que estamos participando acá en este diálogo, en esta charla, más que una conferencia, es esta parte de no vamos a encontrar la solución definitiva, pero vamos a discutir con argumentos, con apertura y desde distintas aristas y a partir de nuestras peculiaridades profesionales, vamos a compartir estos puntos que, lo espero de corazón, nos puedan ayudar justo cuando cerramos esta pantallita y abrimos la siguiente, que es con nuestros alumnos, con nuestro grupo. Y en un futuro, ojalá así sea, pues cuando abrimos la puerta del salón y del aula. Muchas gracias, nos vemos pronto y coman rico. Hasta luego. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no hay otra cosa que agregar, pues a nombre del Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y Humanidades, nuestro agradecimiento por su tiempo, por compartir sus conocimientos. Creo que nos dejan varios temas para reflexionar. Destaco, creo, uno de los más importantes, ¿no? Cómo la evaluación de alguna manera nos lleva a repensar, a identificar cuál es la concepción de aprendizaje que estamos teniendo, que muchas veces orienta nuestra práctica docente, y nos decía la doctora Marina, definitivamente influye en el tipo de evaluación que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, elementos muy, muy importantes, hay tareas que nos dejan pendientes. No sé si el doctor Ángel quisiera agregar algo, doctor Homero. Bueno, pues nada más darle las gracias a todos, ¿no? A nuestros 3 queridos colegas de la DGTIC y a todos los presentes. ¿No? Creo que la discusión fue bastante rica y tenemos mucho de dónde jalar, así que no va a ser la última vez que nos veamos y bueno, pues se los agradezco mucho. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues bueno, a seguir construyendo
No se olviden, les hacemos una cordial invitación. Contaremos con los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, el próximo 6 de abril, en nuestra próxima conferencia, que tendrá por nombre Comunidades Virtuales de Aprendizaje. Será el próximo 6 de abril a las 13 horas. Una vez más, muchas gracias, doctora Marina Kriskowski, maestra Elizabeth, y al maestro Arturo Muñiz. Gracias. Que tengan una excelente, grandiosa y maravillosa tarde. Hasta Igualmente, mil gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias a todos. Provecho. Provecho. Gracias. Gracias a todos. Igual, provecho, gracias.